Amigos, como siempre, aquí estoy complementando el resumen con esos detallitos jugosos que se omiten de la novela ligera. Espero que lo disfrutes. El banquete de inicio de la cacería iba viento en popa, o al menos eso parecía, porque había un pequeño, gran detalle. El maestro Kousen, alias Jinshi disfrazado, ya no estaba. Todos empezaron a notar su ausencia, pero el que más sufría era Basen, su guardia en turno, que estaba sudando frío sin saber qué hacer. Solo pude observar cómo algunos funcionarios empezaban a cuchichear y lanzar bromas sobre que el maestro Kousen seguro se había escapado con su sirvienta para divertirse. Basen quería pegarles un zape por andar de chismosos, pero no podía hacer nada porque su papá Gao Shun estaba presente, pero pedirle ayuda era un no rotundo, porque eso del doble papel de Jinshi tenía que mantenerse en secreto. Ya habían pasado 2 horas y Kousen seguía sin aparecer. Basen había mandado a sus hombres a buscarlo, pero no tenía ni un rastro. Eso sí, Basen sabía que su padre le había dicho a Mao Mao que lo siguiera y ahora estaba arrepentido de no haber hecho lo mismo, incluso si eso desobedecía las órdenes de Kousen. Hasta Mao Mao lo hizo mejor que él. Mientras tanto, el anfitrión del evento, Shizou, en vez de ponerse serio y mandar a buscar al desaparecido, seguía en mood fiestero, bebiendo como si nada. Incluso se puso a echar más leña al chisme sobre la pasión del maestro Kousen, diciendo que este tipo de cosas podían tardar horas. ¿En serio? Para Basen, Shizou era todo un misterio. ¿Acaso sabía algo sobre la desaparición? Mientras tanto, en la cueva, gracias a una caída poco elegante, Mao Mao terminó encima de Jinshi. Lo malo, la posición era demasiado incómoda. Lo peor, Jinshi tenía sus brazos fuertes en su cintura, abrazándola bien pegadita. Lo catastrófico, ellos estaban tan cerca que Mao Mao temió que Jinshi pudiera escuchar lo rápido y fuerte que le estaba latiendo el corazón. La bata de Jinshi se había abierto en el área del pecho y las manos de Mao Mao estaban en lugares en los que no debían estar. Con la mano que tocaba el pecho de Jinshi, podía sentir los fuertes músculos del pecho de él y su calor corporal, además de percibir un suave aroma a incienso. Pero lo realmente preocupante era lo que tenía en la palma de su mano, algo blando, algo envuelto en tela. Mao Mao se preguntó si era la rana de antes, pero el tamaño de lo que estaba agarrando le parecía más grande que eso. Sin saber qué estaba pasando, apretó la cosa un par de veces más, solo para notar que Jinshi hacía una cara bastante complicada, y ahí le cayó el 20. Jinshi, rojo como un tomate, le pidió que lo soltara porque, bueno, le estaba tocando algo. Mao Mao entró en pánico y como buena experta en evasión, fingió demencia total. Mao Mao por fin liberó de su agarre a Jinshi y volvió a mirarle el pecho descubierto. Él podía tener el rostro de una ninfa, pero su cuerpo era el de un guerrero bien entrenado. Ella pensó que debería haberse dado cuenta de esto desde antes, pero estaba ignorando la posibilidad de que Jinshi no fuera un eunuco desprovisto del principal símbolo de la virilidad. Jinshi leyó la expresión de Mao Mao y supo que ella ya se había dado cuenta de todo. Entonces, alegremente, dijo que eso le ahorraba muchas explicaciones. Aún con Mao Mao encima de él, hizo un esfuerzo para sentarse y viéndola a los ojos, dijo que tenía algo que contarle y que por eso él quiso que ella los acompañara en este viaje. Mao Mao ya se imaginaba lo que le iba a decir, así que sabía que si escuchaba el gran secreto de Jinshi podría costarle la vida, y ella no estaba dispuesta a seguirlo hasta la tumba. Así que en un intento desesperado fingió que no sabía nada y dijo que había aplastado una rana cuando se cayó. Jinshi, todo decepcionado por la respuesta de Mao Mao, preguntó qué era eso de la rana, y ella explicó que se había caído porque una rana le había saltado encima, pero que la pobre quedó aplastada debajo de ella. Él, ahora más sorprendido, dijo que eso no era una rana, y antes de que pudiera decir algo más, Mao Mao insistió en que sí lo era, y en su mente no dejaba de repetir que eso era una rana, y con una expresión un poco alegre dijo que deberían de salir de la cueva. Jinshi pasó del fastidio al enojo, sujetó con una mano a Mao Mao por la cintura y con la otra la tomó del brazo, mientras le preguntaba a qué le estaba llamando rana. Mao Mao notó que había empezado un juego de poder que debía de ganar sí o sí, por lo que le preguntó a Jinshi que si eso no era una rana, entonces ¿qué era? Jinshi no iba a revelarle su secreto con palabras, quería que ella lo descubriera con todas las evidencias de ese momento, por lo que insistió que las ranas tienen un tamaño más pequeño, pero Mao Mao astutamente dijo que en esa época del año había ranas de tamaño decente.
Esa palabra, decente, hirió el orgullo de Jinshi y ella seguía diciendo que era una rana decente y volvió a preguntar qué cosa sería sino una rana decente, y mientras lo decía se limpiaba la mano en su falda. Este gesto terminó con el orgullo de Jinshi y muy ofendido preguntó por qué hacía eso, y como si no hubiera tratado lo suficiente mal a Jinshi, Mao Mao dijo burlonamente que era porque las ranas le daban asco, porque soltaban baba. Ay, Mao Mao, pero esa rana no iba a soltar baba a menos que la siguieras apretando. Jinshi estaba totalmente que no podía creer que a Mao Mao le diera asco y no entendía muy bien lo de la baba, así que Jinshi gritó exasperado tratando de hacer entender a Mao Mao que él no era un eunuco, pero ella seguía haciéndose la tonta diciendo que no sabía nada, provocando a Jinshi y llevándolo hasta el límite de la frustración. Jinshi exasperado no pudo soportarlo más, ya que Mao Mao no quería entender con indirectas, pensó que era una buena idea demostrarle que no era un eunuco. Entonces delicadamente recostó a Mao Mao en el piso. A ella se le puso la piel de gallina y empezó a sudar profusamente. Jinshi, por su parte, pareció perdido durante un rato. Mao Mao dudaba si debía patearlo fuertemente. Pasaron segundos, luego un minuto y ninguno de los dos se movió. Al final, Jinshi pareció tomar una decisión. Se mordió el labio y se inclinó hacia adelante, acercando lentamente su rostro a ella para poder besarla. Pero antes de que sus labios se tocaran, a lo lejos se escuchó el ladrido de un perro, distrayendo a los dos. Mao Mao reaccionó y silbó para traer al perrito a la cueva. Cuando el pequeño peludo saltó sobre Jinshi, ella se rodó para escaparse de esa incómoda situación y, agradecida, abrazó al perrito. Detrás del salvador de Mao Mao llegó Lee Haku, quien lo estaba buscando. Al encontrarlo entre los brazos de Mao Mao, se sorprendió mucho, pero los ayudó a salir de ahí, después de preguntarle qué hacía ahí abajo. Mientras Jinshi en el suelo se empezaba a sentir aún más frustrado, una vez que estuvieron afuera, le explicaron a Lee Haku sobre el ataque al maestro Kousen y cómo habían caído en la cueva. Lee Haku le preguntó a Mao Mao qué hacía allá abajo con el maestro Kousen, y para cambiarle el tema, Jinshi le preguntó al soldado si sabía si algún noble funcionario había llevado una feifa a la cacería. Lee Haku respondió que no, y que lo más probable era que las personas que llevaron las feifas querían asesinar a alguien. Kousen sugirió inspeccionar las pertenencias de los invitados en la cacería, pero debido a que todos eran funcionarios de alto rango, tendría que haber escondido las pruebas en otro lugar, por lo que a Mao Mao se le ocurrió una mejor idea para atrapar al culpable. Pero cuando quiso contarle eso a Jinshi, notó que él en verdad estaba bastante enojado. Mao Mao reconoció que era normal después de todo lo que provocó en la cueva, pues él quería decirle algo y ella hizo hasta lo imposible para no escucharlo, y sobre todo reconoció que la rana de Jinshi era una rana espléndida, pero ella le había dicho que era una rana de tamaño decente. La situación entre los dos era bastante incómoda, pero Mao Mao tenía que hablar con él para encontrar al culpable del ataque, así que siguió actuando como si nada hubiera pasado y le contó su plan. Más tarde, en el salón del banquete, un subordinado de Basen le entregó enfrente de todos un trozo de tela cubierto en sangre y dijo lo suficientemente fuerte que lo había encontrado cerca del río. Algunos funcionarios preguntaron qué era eso y Basen respondió que era la ropa de su maestro. Lee Haku también dijo que el maestro Kousen pudo haber sido arrastrado por el río, ya que el caudal había aumentado debido a las lluvias. Entonces los funcionarios que antes se reían salieron corriendo a buscar al hermano menor del emperador. Lee Haku hizo una reverencia para Basen y dijo que también se uniría a la búsqueda. Mientras los funcionarios buscaban al maestro Kousen en el bosque, Basen solo observaba la situación tratando de encontrar a alguien que actuara sospechoso. Con ayuda de Lee Haku y su perrito, encontraron al culpable cuando el pequeño le empezó a ladrar a un sujeto. Basen ya tenía un sospechoso, pero siguió inspeccionando la búsqueda. Cerca de la cascada, otro soldado le dio a Basen otro pedazo de tela ensangrentado y una peculiar flecha rota. Este tipo de flechas eran comunes en las cacerías, pero solo se usaban como un amuleto de la buena suerte, y todas eran personalizadas, por lo que solo les quedaba encontrar a la persona que tuviera más flechas de este tipo. Así que Basen pidió inspeccionar las pertenencias de todos los invitados. Cuando realizaban la inspección, encontraron una flecha idéntica en las pertenencias de un viejo funcionario. Él decía que no sabía nada y que tal vez alguien lo quería incriminar. La reacción del viejo y de sus sirvientes era normal, así que Lee Haku sugirió buscar en el bosque a ver si había más flechas de esas. Basen aceptó y dio la orden. En ese momento llegó Lee Haku como si fuera el salvador
alrededor del funcionario a quien habían decidido inculpar del posible asesinato del maestro Cousin, para decirle a Basen que entonces deberían de investigar en otros lugares, como en el bosque, por si había más pistas para que los llevaran al culpable, pues Mao Mao había encontrado a la feifa con la que los habían atacado anteriormente con ayuda del perrito súper inteligente y entrenado huele armas, por lo que esperaban que el verdadero asesino se pusiera nervioso y fuera a buscar su arma en el bosque y ahí lo pudieran capturar. Basen dio la orden y todos los demás oficiales fueron a buscar más flechas tiradas en el bosque. Lee Haku se fue en ese momento y Basen, quien no entendía por qué debía hacerle caso a un subordinado, se quedó pensando en que ojalá el plan funcionara como lo tenían previsto. Y así resultó ser, pues el asesino fue corriendo al lugar en donde había escondido la feifa. Al llegar al bosque, desenterró la caja en donde la tenía escondida, pero al escuchar a Mao Mao preguntar qué era lo que había en esa caja, se dio cuenta de que estaba vacía y que la sirvienta del señor Cousin era quien la tenía, por lo que al verla sola intentó atacarla para quitársela, pero en ese momento Lee Haku se lo impidió, capturando al agresor en el acto. Y mientras era atado por Lee Haku, Mao Mao le dijo que con razón no le agradaba a los perros, y mucho menos al que Lee Haku había estado cuidando, pues él podía detectar el olor a azufre que dejaba el arma después de ser disparada, y también reconocía el olor de la persona que había usado la feifa. Jinshi apareció también como para evitar que le quisiera hacer algo a Mao Mao, aunque estaba bien amordazado, pero el atacante lo pudo ver a los ojos y reconoció que el señor Cousin se parecía mucho al maestro Jinshi, pero no pudo decir nada porque Lee Haku hizo que perdiera el conocimiento y se lo llevó con los demás guardias para empezar mejor su investigación y así capturar a todos los demás que estuvieran involucrados en esto. Aunque Mao Mao y Jinshi sabían que a quien habían atrapado solo era uno de los ayudantes, más no la mente maestra de este acto, pero no podían hacer nada justo ahora, porque no tenían ni el poder ni las pruebas suficientes para defenderse, así que Jinshi lo dejó pasar. Luego, Jinshi sostuvo la feifa para observarla mejor, dándose cuenta de que era uno de los nuevos modelos que se podían encontrar en el oeste, pues era bastante ligera y pequeña en comparación con las otras feifas que conocían, y de pronto, Jinshi disparó hacia el aire el arma, pues quería saber cómo era que producía la chispa. Ese disparo sirvió para que Basen los pudiera encontrar. Cuando llegó a donde estaba Jinshi, estaba muy preocupado y molesto, pues él no entendía nada de lo que estaba sucediendo, sino que solo le había seguido la corriente a Lee Haku, pues él fue el que vio Jinshi y Mao Mao con el trozo de la túnica de Jinshi ensangrentada para que así pudieran empezar su plan y de paso limpiar la reputación de Mao Mao sobre que no era la amante del señor Cousin. Sin embargo, después de desahogarse, Basen se dio cuenta de que Jinshi no estaba solo, ya que la extraña dama del palacio estaba ahí también, lo cual no le agradó mucho, pero él no estaba en posición de quejarse por eso, y sin decir ni una sola palabra, Jinshi se fue, dejando a Mao Mao en el bosque, quien solo miró a Jinshi de reojo mientras se alejaba, pues aún estaba tratando de procesar el gran secreto que sabía de Jinshi, lo cual dejó las cosas entre ambos bastante incómodas. Cuando regresaron al lugar en donde se llevaría a cabo el banquete, Jinshi tuvo que fingir ser el maestro Cousin nuevamente y suprimir sus sentimientos por lo que había sucedido antes con Mao Mao, pero no soportó mucho tiempo esto, pues él realmente le quería decir su verdadera identidad a la chica, por eso la había llevado al viaje, así que no se quería rendir tan fácilmente, por lo que esa misma noche, durante el banquete que se llevaba a cabo en honor al maestro Cousin, decidió ausentarse para ir a ver a Mao Mao. Gao Shun, al ser su leal guardia, accedió, además porque sabía que Jinshi quería contarle a Mao Mao sobre su verdadera identidad, y él, de cierta forma, también quería que la pequeña boticaria lo supiera, pues sabía que pronto se enfrentarían a algo peligroso, y ella, al estar siempre con Jinshi, podría verse envuelta en problemas también, por lo que pensó que era necesario y urgente ir preparando a Mao Mao, al menos con la verdad. Durante la tarde, Gao Shun se había dado cuenta de que Jinshi parecía muy cansado, y como no sabía qué había sucedido en realidad, no podía ir a preguntarle a Jinshi por mucho que quisiera, pues en ese evento él estaba como representante de Jinshi, y se suponía que no conocía al señor Cousin, así que no los podrían ver juntos, y al ver en la distancia a su hijo, Basen exhausto, no pudo evitar pensar de que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Mientras pensaba en eso, un funcionario bastante grosero y ebrio se acercó a él de la mano de una señorita que servía licor, y este le preguntó a Gao Shun si no se aburría, pues como era un eunuco, no podía divertirse con una de estas señoritas, pero él solo respondió de manera educada que él no se divertía así, por lo que el funcionario, aún más grosero, le dijo que era una lástima
lástima que lo hubieran convertido en eunuco solo por hacer enojar a la reina viuda, pero como el caballero que es Gao Shun solo respondió que eso ya era una historia pasada. Sin embargo, el funcionario estaba ahí insistiendo en sacarle algo de información a Gao Shun sobre el hermano imperial y el por qué nunca se le veía en público, pero este no dijo ni una sola palabra, solo se disculpó y se retiró del lugar. Aunque esta conversación dejó pensando a Gao Shun sobre quién es realmente Jinshi y que todos ahí lo sabían indiscretamente, pues solo habían acudido a este evento de cacería para analizar si el hermano menor imperial era apto para suceder el trono. También esperaba que Jinshi le hubiera podido revelar su identidad a Mao Mao, pues reconocía que era una persona muy inteligente e indispensable para ellos, pues cuantas más personas pudieran tener de su lado sería mejor, por todos los problemas que tendrían que enfrentar en un futuro. Mao Mao, por su parte, estaba en su habitación analizando el por qué siempre que había casos como este, nunca encontraban al verdadero culpable, justo como lo que había sucedido con el caso de Surei, y al recordar a Jinshi decir que esas nuevas feifas eran provenientes del oeste, se dio cuenta de que era el mismo lugar de donde venían las enviadas especiales, que eran idénticas, y que la historia de las chicas que se escapaban y que una de ellas estaba embarazada era la historia de las enviadas especiales, pero no sabía si en verdad una de ellas estaba embarazada o si solo era una metáfora por lo que estaban planeando. Mao Mao tenía muchas preguntas en su mente que al menos por un tiempo se quedarían sin respuesta. Mientras pensaba en esto, escuchó a Jinshi que tocó la puerta de su habitación y le pidió que se acercara a la puerta. Esto sorprendió mucho a Mao Mao porque no sabía con qué cara ver a Jinshi, pues estaba consciente de que él quería decir algo muy importante para él, pero ella se había esforzado al máximo en evitar esa verdad, pues no quería hacerse responsable de semejante secreto que la podía llevar a la tumba antes de tiempo, por lo que en ese juego de poder entre Jinshi y Mao Mao, ella salió victoriosa, pero ¿a qué costo? Pues ahora no sabía cómo reaccionar ante Jinshi, y mientras dudaba en si abrir la puerta o no, escuchó la voz de Jinshi que le dijo que no la abriera, si así se sentía más segura, pues él estaba completamente consciente de que la había acosado y asustado antes, lo cual había hecho sentir mal a la chica de su afecto, y aunque no se hubiera atrevido a hacerle algo más allá de lo que sucedió, estaba bastante arrepentido por eso, así que por eso le pidió perdón por asustarla y también le dijo que sabía que probablemente ella no quisiera ni verlo, pero que tenía algo muy importante que decirle. Mao Mao no dijo nada por un momento, se acercó a la puerta mientras pensaba que ella no necesitaba ver a Jinshi para saber qué clase de expresión tenía en su rostro en esos momentos, pues Mao Mao al parecer también lo conocía bastante bien como para saber que estaba arrepentido, por lo que se armó de valor y le pidió una disculpa a Jinshi por haberlo ofendido antes, pero en su mente admitió que solo se disculpaba por decirle que tenía una rana de tamaño decente cuando en realidad era asombrosa. Después hubo otro silencio incómodo porque Mao Mao no sabía qué hacer o decir en estos momentos, pues nunca antes había estado en una situación así, pues ella al nacer y crecer en un burdel se dio cuenta de muchas cosas problemáticas que pasaban con el sexo opuesto, y más cuando desde que ella era un bebé, las mujeres que la cuidaban y a las que ella conocía como hermanas, al ser cortesanas, anteponían su trabajo ante todo, así que ella se la pasaba llorando solo para llamar su atención, pero al no conseguirlo, dejó de hacerlo con el tiempo, además de darse cuenta de que la mayoría de los hombres no eran dignos de su confianza, así que ella no sabía qué decir en estos momentos, porque al ser igual que sus hermanas en el sentido de que Mao Mao anteponía su trabajo como boticaria ante todo, incluso ante ella misma y sus sentimientos, no le importaba el romance en estos momentos, pero también reconocía que Jinshi era una persona bastante diferente a todas las que conocía, así que le dijo que no tenía nada más que decirle, pues para ella, él siempre sería Jinshi sin importar qué sucediera. Mientras pensaba que eso era lo que realmente sentía por Jinshi en estos momentos y que no le importaba el hecho de que tuviera rana o no, pues al final de cuentas, esa rana no sería para ella. Sin darse cuenta, sus palabras alegraron mucho a Jinshi, así que abrió la puerta solo para darle una bolsa con el premio que le había prometido antes. Mao Mao, al ver que se trataba de sus tan ansiados y hermosos besuares de buey, se alegró demasiado dejando de escuchar a Jinshi y solo admirando su premio que le había prometido antes por salvarle la
la vida. Jinshi, muy nervioso, le dijo desde el otro lado de la puerta que lo disculpara por dárselos apenas, pero que no los había podido encontrar y que por eso planeaba darle eso en este viaje, mientras le decía algo muy importante. Mao Mao, sin pensar, abrió la puerta tan rápido que sorprendió a Jinshi y lo miró con una cara muy tierna y dulce, pero sobre todo llena de felicidad. Jinshi se sonrojó al ver esa expresión, pues nunca antes la había visto tan feliz, así que durante unos segundos no supo qué decirle. Mao Mao, al darse cuenta de que no decía nada, cerró la puerta y le dio las buenas noches, mientras trababa la puerta con cerrojo para evitar que entrara Jinshi, dejándolo gritando desde afuera que la abriera para hablar con ella, pero Mao Mao ya no escuchaba nada, pues se encontraba en su burbuja en donde solo existían ella y sus besuares de buey, pues con ellos podía hacer medicina para muchas enfermedades diferentes. Y después, al darse cuenta de que Jinshi realmente era un hombre que cumplía su palabra, su estima por él creció un poquito más, así que reconoció que el hecho de mentir sobre ser un eunuco era algo muy grave, pero que si alguien intentaba meterlo en problemas por eso, que entonces ella misma le cortaría la rana para convertirlo en un verdadero eunuco y así ayudarlo. Por otra parte, Gao Shun, mientras observaba la luna, nos reveló que Jinshi en realidad es el hermano menor del emperador y el actual príncipe heredero, Kasuigetsu. Y aquí termina el episodio 36, concluyendo así con la primera parte de la temporada 2. Amix, ¿qué les pareció el capítulo? A mí me encantó, pero déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Como siempre, me despido de ustedes mandándoles un gran abrazo virtual y mi agradecimiento a todos ustedes, Amix, por llegar hasta el final de este video. Y también un gran agradecimiento a mis Amix especial y superior por su apoyo constante en el canal. Gracias a todos por su apoyo, los amo y amo verlos en el próximo spoiler. Pero Mao Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.